La contraseña, medicina social, viene tomada de una etapa muy especial de la historia del campo de la salud, que es la etapa, digamos, simbolizada por Virchow, en un momento muy especial de las ciencias y de la salud, en la que, por un lado, Virchow funda la anatomía patológica, o sea, las personas que miran a través del microscopio y permiten descubrir cosas absolutamente centrales para la biología, como que los tejidos vivos están constituidos por células y se reproducen por esa reproducción celular. Eso está sintetizado en un leído en la anatomía patológica y en la biología, que es célula a célula, que es como nos reproducimos. Y a la vez Virchow y todo el mundo discutía en ese momento fundante, mediados, primera mitad del siglo XIX, qué era lo que determinaba la enfermedad. Había grandes teorías, digamos, la teoría miasmática era la más aceptada en un principio, o sea que había algo en el aire que era lo que producía las epidemias, que era lo más llamativo, que de repente llegaba a una epidemia de peste, digamos, y generaba una gran cantidad de enfermos y muertos en una ciudad, en una región. Virchow plantea que, lástima, yo tenía algunas frases, que el problema de la salud y la enfermedad es un problema político y que es un problema social y es un problema de las condiciones de vida. Denuncia, lógicamente, las condiciones de vida, sobre todo de la incipiente clase trabajadora. Ustedes imagínense que en ese momento se estaba produciendo un cambio revolucionario, paradigmático en la forma de producir, básicamente por la invención de algunas maquinarias. La primera que menciona Engels es una maquinaria que permite hilar, en vez de un hilado por vez, 12 o 14 simultáneamente, entonces se produce una enorme cantidad de hilado y aparecen las máquinas que sustituyen a los tejedores manuales. Entonces esa revolución en la forma de producir que multiplica hace que se necesiten trabajadores en las ciudades, en los lugares donde se concentra esta producción. Se produce un proceso de urbanización, se produce una necesidad de energía muy grande, porque lo que mueve esas poleas es el carbón, es el vapor, son las máquinas a vapor. Se produce entonces una transformación que coincide con el origen del capitalismo incipiente. Hay muchos autores que se podrían citar, pero el más emblemático creo que es Virchow, y también, lógicamente, Federico Engels, que a los 24 años escribe un libro que es La situación de la clase trabajadora en Inglaterra, un libro extraordinario. Lo releí hace poco, y en una reedición Engels dice, cuando ya era un hombre mayor, tenía 70, había muerto Marx, dice: escribí ese libro a los 24 años, no me arrepiento de nada sustantivo de lo que dice ahí. Y el libro realmente demuestra una pluma brillante, vivaz, y denuncia las nuevas condiciones de vida y de trabajo en las ciudades, el hacinamiento, el trabajo infantil, y lo relaciona obviamente con las condiciones de vida. Ustedes imagínense que esto ocurría cuando todavía no habíamos descubierto las bacterias como agente de las enfermedades. Entonces, cuando en los años 70, digamos, se funda en Ouro Preto el movimiento latinoamericano, que le dimos en llamar medicina social, aludía obviamente a esa etapa de descubrimiento de la cuestión social como hecho determinante de las condiciones de salud, de enfermedad de las personas. Tengan en cuenta que anterior a esta explosión científico-técnica, la gente pensaba que la enfermedad y la muerte eran castigos divinos, o era Dios que lo quería, o era el demonio que se metía, digamos, como sentido común más predominante. Incluso los hospitales que se conocían en esa época tenían como lema techo, lecho y oración. Digamos, en ese momento no había una medicina tal y como las conocemos. Es muy interesante leer al respecto el trabajo clásico del nacimiento de la clínica de Foucault, donde describe este pasaje dramático de una serie de concepciones a otras. Lógicamente se podría hablar mucho sobre cómo evolucionó eso, cómo fue impactado
por los descubrimientos, digamos, de hechos biológicos muy fuertes, como por ejemplo el más conocido es la aparición, digamos, de las bacterias como causa de enfermedad, y que apartan esta visión social del proceso salud-enfermedad y lo van llevando hacia una concepción más biológica, digamos. Surge también, digamos, con la aparición, digamos, de una concepción que es el positivismo, que lo hace más biologicista, pero el debate fue intenso. Por ejemplo, cuando John Snow, el padre de la epidemiología clásica, describe que tiene que ser algo que está en el agua, no sabían que era una bacteria, algo que está en el agua, lo que está causando la epidemia de cólera en Londres, y aparece alguien que mira el agua y ve realmente la bacteria, hay una famosa polémica no estoy muy preparado, es el que no me acuerdo, entre un alemanote grandote que era defensor de la teoría miasmática, o un alemanote, ya me voy a... Pettenhofer, algo así, Pettenhofer, que en el medio del debate, estaban ahí debatiendo si era miasma o era qué sé yo, cacha el tubo donde se supone que estaban los gérmenes del cólera y se lo toma. Por supuesto era un gordo así rubicundo que después se comió todas las salchichas, se tomó toda la cerveza y el ácido clorhídrico del estómago mató todos los vibriones, todos los vibriones coléricos, y al día siguiente volvió al Congreso y le dijo, ven, lo cual en realidad tenía asidero, digamos, las condiciones de trabajo y de vida de Pettenhofer hacen que el tipo estuviera preservado, pero no las clases, llamémosle con Gramsci, subalternas. Fue una demostración unos 100 años antes de la frase de Carrillo. Es decir, las bacterias como causa de muertes, de enfermedades de muerte, son pobres causas. Digamos, bueno. Tipo no. Bueno, se podría hablar mucho de cómo impactó y cómo se fue deteriorando hasta que se hizo hegemónico un pensamiento en que las ciencias médicas buscaban una noxa, una enfermedad, y una vacuna o un antibiótico o una droga después para resolver el problema. Esa línea de trabajo monocausal vive. Creo que gran parte del esfuerzo de la semana pasada de Víctor Penchazade estaba dado en que, bueno, tenemos además ahora una cosa muy poderosa como explicación única, que es la genética, y el compañero, viste, con buen criterio, como trataba de ver que la base biológica, pero está entrelazada con la cuestión social. Pero toda esa cuestión monocausalista está viva. Hay otra etapa, digamos, en la que se empieza a horadar, se empieza a romper esta presunta solidez de la epidemiología, sobre todo de las enfermedades infecciosas, cuando empiezan a ponerse el acento en las enfermedades crónico-degenerativas, en las enfermedades reumáticas, en las enfermedades tumorales, y aparece una nueva respuesta que no es menos positivista, que es la multicausalidad. Digamos, ponemos en el medio un fenómeno y distintas flechas que lo determinan, digamos, a la objeción. Bueno, si es tan biológica, ¿por qué la curva de tuberculosis en Inglaterra se asocia más a que desciende vinculado a las condiciones de vida de los trabajadores y a las conquistas que efectúan el movimiento obrero inglés, que a la aparición de las vacunas y de los antibióticos, que tienen poco impacto, la aparición de esos fenómenos? Entonces dicen, bueno, es multicausal. Está la vivienda, está la genética, están las condiciones de vida, está la ferocidad de la bacteria, están las defensas del individuo, lo cual en alguna medida vuelve a subsumir lo que la corriente de la medicina social y la intuición, digamos, de Engels y de Virchow había planteado como cuestión central en cualquier teoría de la determinación de la salud y de la enfermedad, que es esta cuestión social. Los años 70, digamos, vienen, digamos, en América Latina, digamos, con una especie de crescendo de todo lo que había sido la historia del siglo XX y todo lo que había sido la historia de lucha de los trabajadores justamente para salir de esas condiciones de vida descritas, digamos, por
por los autores del siglo XIX. En el proceso, para hacer una cosa muy rápida, se producen tremendos acontecimientos como la Revolución Rusa. Yo creo que tiene que ser absolutamente mencionada, porque en la historia de la salud, por primera vez, aparece un proyecto, digamos, emancipatorio que quiere romper con la propiedad, digamos, privada de los medios de producción. Y entre otras cosas, cuando la revolución se encuentra ante ese monstruo que debe haber sido la Unión Soviética, y esa miseria, y esas hambrunas, y esa situación de posguerra, post-Primera Guerra Mundial, una de las respuestas que aparecen, digamos, es el plan, ¿no? El plan y los ministerios. Entonces, cuando hablamos de plan y cuando hablamos de Ministerio de Salud, tenemos que decir que el primero fue el soviético. 18. Entonces aparece la idea de planificar una salud igual para todos, que no tuviera que ver con la capacidad de pago de las personas. Bueno, entonces aparece ahí por lo menos, no digo que haya ocurrido nunca, pero aparece la idea de un paradigma de que un Estado se ocupa y planifica una salud semejante para todos sus habitantes. Ese paradigma soviético, para bien o para mal o para más o menos, fue tomado evidentemente por todas las fuerzas que querían resolver los problemas de la población. Perdóname una cosa. Sí, adelante. El mismo año, precisamente, independientemente de otras condiciones y de otro proyecto, si se puede decir, comienza, uno podría decir que el hito en ese sentido, lo que voy a decir ahora, es la Revolución Mexicana, que en el 18 funda lo que se conoció como, además de todo lo demás que hace la Revolución Mexicana, bueno o malo, como todas las revoluciones en todo caso, pero lo que se conoció a partir de ese momento como el constitucionalismo social, es decir, pone por primera vez en la Constitución, incluso con más énfasis, probablemente con más precisión, porque el proceso revolucionario ruso era otra cosa, pero lo pone en el texto constitucional la cuestión de la igualdad, entre otras cosas pone, homenajeando a la clase de hoy, que no se dio, la igualdad entre hombres y mujeres en el texto constitucional del 18 y la cuestión de las condiciones de vida y la garantía de la salud para toda la población. Eso lo pone en el texto constitucional del 18 en México, y a partir de allí hubo varias constituciones en Brasil, en Uruguay, en varios, y en Argentina fue otro de los hitos importantes en ese sentido, porque también en el 49, la Constitución del 49 también pone este tipo de condiciones, porque también hay una especie de líneas, por supuesto, de continuidad y de ruptura, como todas en la historia, pero ha habido esta especie de tendencias al reconocimiento de las condiciones, incluso en los textos constitucionales, y a partir de procesos de cambio revolucionario o de intensidad, o como se le quieran encontrar, no vamos a polemizar sobre otras cosas, pero digamos, hubo todo un movimiento en ese sentido, y bueno, con las condiciones que ha habido, ¿no? Sí, otro lado de la trama para pensar lo social, lo político, lo histórico y lo relacionado con la época en que se vivía, yo creo que no es obviamente de las corrientes de pensamiento de izquierda ni de la medicina social, pero sí hay que pensar que la salud, digamos, que aparece, digamos, en la OPS, en la Oficina Panamericana de la Salud, como pensamiento de salud pública, que en la primera tanda de lugares donde se piensa en términos de salud pública y no ya en términos de salud tropical, como un problema tropical, es que tiene que ver con el desarrollo del capitalismo y de su etapa neocolonialismo, con la construcción de Suez, con la construcción luego del Canal de Panamá, con la cuestión de los puertos, digamos. Entonces aparece la Oficina Panamericana de la Salud con un pensamiento político y social, pero digamos garantizando el libre flujo de mercaderías y la necesidad de la salubridad para que no afecte el desarrollo del proyecto capitalista. Digamos, aparece ahí una cuestión, digamos, de la social, por un lado, digamos, que no es el de las ciencias sociales, pero que sí tiene que ver, no casualmente, con que la OPS, la Oficina Panamericana, nace como una oficina de la Marina Americana. Durante mucho tiempo el director de la OPS fue un almirante americano.
todavía creo que guardan alguna inserción. Ustedes saben que Estados Unidos vive la cuestión de salud como una cuestión estratégica, por eso tienen el CDC de Atlanta, por eso tienen, digamos, una cuestión que tiene que ver con siempre alerta con las amenazas de epidemias, de biología, etcétera, etcétera. Bien, pero pasando, digamos, la Segunda Guerra Mundial, digamos que no es el caso historizar tanto, evidentemente en el mundo se produce un tremendo cambio, conocido como el fenómeno de descolonización. Ustedes imagínense en esa posguerra, la revolución en China, la ruptura con el colonialismo en la India, la descolonización en África, la aparición en los países árabes de movimientos nacionalistas, con todas las cuestiones que esto conlleva. Por ejemplo, el primer golpe de Estado dado por la CIA es en Irán en 1954, una cosa así, contra Mossadegh, un tipo que planteaba la autonomía de Irán y del petróleo. Aparece Gamal Abdel Nasser en un lugar absolutamente clave para la geopolítica del mundo, que es Egipto, y con su canal de Suez. Entonces, la sensación era de que el mundo marchaba inexorablemente al socialismo, digamos. Había cierta idea mecanicista del marxismo había demostrado que, o por lo menos se había hecho cierto sentido común, de que venía el capitalismo, después venía el socialismo y después venía el comunismo. Y ese era el fin de la historia. Los que más se creyeron eso fueron los norteamericanos. Y se dispusieron a combatir contra eso de manera... Bien, sobre todo cuando se asustaron muchísimo, cuando en Cuba aparece una revolución, pensaron que la iban a poder domesticar, pero un personaje muy especial y un grupo muy especial que condujo la revolución cubana decide no subordinarse a su opresor tradicional, que era Estados Unidos. Por lo menos después de España fue muy claramente una situación de dominación de Estados Unidos, y hace una alianza con la Unión Soviética y declara el carácter socialista de la revolución cubana, con una fuerte cuestión centrada en la legitimación, en la educación y en la salud. Y aparece la situación en Vietnam, digamos, cuando ellos entran, digamos, ahí a resolver un problema que no puede resolver el viejo colonialismo francés. Entonces aparece la intervención americana y empiezan a empantanarse los norteamericanos, y entonces generan algo que a ellos los espantó. Fue el planteo de Guevara cuando dice 1, 2, 3, muchos Vietnam. Yo creo que los norteamericanos también se creyeron que eso iba a ser verdad, y bueno, aparece una etapa en la Guerra Fría muy especial, muy aguda de confrontación, donde enormes masas de población, sea por los pensamientos nacionales, sean por el pensamiento marxista en cualquiera de sus variantes, pensaban con gran adhesión popular en que la solución de los problemas de las sociedades estaba en la lucha revolucionaria, en un cambio, digamos, que sustituyera a las tradicionales clases en el poder de los países latinoamericanos por nuevos procesos. Lo de Cuba fue, obviamente, en América Latina muy importante. Estamos hablando de los años 60. Era muy importante, digamos, en ese momento, todas las cuestiones que tenían que ver con las cosas que dañaban a los sectores populares, y en ese contexto de luchas populares, de guerrillas, de universidades. Hay que decir que la universidad era parte de una movilización muy importante, digamos, lo que pasa en el Mayo francés, lo que pasa en México con la matanza de Tlatelolco, digamos. O sea, la matanza no logra aplacar el movimiento estudiantil. El PRI genera en ese sentido, digamos, una respuesta muy cínica de esa evolución que había tenido el proceso revolucionario, que fue una revolución. Yo coincido con el compañero en cuanto al carácter revolucionario y específico de la Revolución Mexicana. Digamos, genera, digamos, la aparición de una universidad, que es la Universidad Autónoma de México, donde el espacio de salud es muy receptivo para las ideas innovadoras.
En ese contexto, digamos, había mucha gente pensando, imagínense la gran movilización académica y social, política que había en ese momento. Aparecen algunos personajes que quisiéramos mencionar. El primero de ellos, digamos, en el proceso argentino que menciona la medicina social, tenemos que decirlo, que es Ramón Carrillo. Digamos, ustedes saben que esta facultad, Ciencias Sociales, con Gino Germani, que se funda después del golpe del 55 para explicar el peronismo, cosa que todavía estamos tratando de hacer, pero dice Mario Testa, dice él, no yo, que el primer peronismo fue lo más cerca, ese constitucionalismo social, debe haber sido lo más cerca que estuvo la Argentina del socialismo. Por lo tanto, Ramón Carrillo, que pensaba, digamos, en un sistema de salud, que pensaba en términos de Servicio Nacional de Salud, de armar la red de hospitales y de centros de salud, que pensaba en una carrera sanitaria nacional, que evidentemente yo creo que tiene que haber abrevado en esos debates que había en esa época, primero lo que pasaba en la Unión Soviética, segundo en lo que se construía en Europa en la posguerra. Tengan en cuenta que hay que mencionar que casi todos los países de la posguerra generan una reconstrucción sobre la base de darle conquistas muy importantes a los sectores populares, ¿no? Entre ellos el sistema de salud inglés, que es una forma de salario indirecto absolutamente impresionante, una conquista además igualitaria, con ministerio y con salud para todos, igual, digamos. Entonces eso tiene que haber tenido repercusión, todos esos debates, y bueno, Carrillo entra, digamos, a ser el primero que plantea la cuestión de la medicina como problema social. Pero volviendo al tema de los 60, la segunda persona que yo creo que es significativa es un médico argentino, que es muy interesante de cómo una persona puede pensar situada y puede intervenir en la historia desde su iniciativa, que es Juan César García, que es médico, que en alguna medida es sociólogo, hace cursos de sociología en Chile y es captado por la Oficina Panamericana de Salud para pensar en un momento también en que la respuesta era desarrollista, la Alianza para el Progreso, todo eso, alguien que planifique qué recursos humanos necesitamos. Juan César era obviamente un pensador marxista y empieza a viajar y a publicar. En alguna medida yo creo que la explicación que dio Mario Robert, vieron que lo recordó mucho, me releva de explicar la importancia que tuvo Juan César García en hacer los primeros exámenes rigurosos de los problemas de salud que tenían que ver con la salud y el trabajo. También Jorge Cohen lo planteó, los primeros trabajos rigurosos de análisis, digamos, desde las ciencias sociales, utilizando las herramientas de las ciencias sociales para meterse en temas determinantes de los problemas de la salud colectiva. Otra influencia que es determinante, y yo creo que es muy, muy importante, es la prematura y llegada de las ideas de Gramsci y de las influencias del comunismo italiano a través de Gianni Berlinguer en Brasil. En Brasil la medicina social adopta un nombre que es muy inteligente, que es salud colectiva, que nos releva de las explicaciones de que nosotros decimos medicina, pero en realidad estamos pensando no en una cuestión médica, sino en la cuestión social, y que es un homenaje a Virchow, sino que es un problema de salud colectiva, listo, punto. Se autoexplica, digamos. Y ahí hay algunos pensadores, además de este compañero que mencionamos, de Juan César García, que son determinantes, como que le vamos a pedir al compañero que conoce, digamos, el panorama brasilero, que haga una semblanza de cómo llegan cómo funciona durante la dictadura brasilera y cómo funciona todo ese proyecto del Partido Aún, de Sergio Arouca, cómo aparecen después otros actores, que hacen que en Brasil la salud colectiva en alguna medida se haya hecho la idea hegemónica. El problema que tienen es cierta vulgarización, cierta rutinización, pero cuando uno va a los congresos en Brasil, lo que se estudia, lo que se lee es Mario Testa, no acá, no en la Escuela de Salud Pública de la esquina, ni en algunas maestrías podría decirse, pero no en la Facultad de Medicina. Tiene poca influencia la medicina social y los pensadores de la medicina social. Entonces ahí yo diría que hay una de las cosas que ha permitido que la salud
colectiva, la medicina social, haya tomado dimensiones importantes, estratégicas, que es que en todo un proceso, durante la dictadura y después de la dictadura, el pensamiento médico-social haya sido tan importante. También es importante en Brasil, ¿viste? Pero los argentinos queremos ser importantes siempre, el rol de Mario Testa, pero también de los exiliados, como Mario Hamilton, una cantidad de compañeros del pensamiento médico-social. Y sobre todo yo quisiera decir eso, que mientras en la Argentina, digamos, el marxismo más cerrado, no le parecía bien salirse de la línea leninista y tomar el tema de la lucha por el sentido común, por la lucha por la hegemonía, en Brasil fue muy buena la acogida que tuvieron las ideas de Gramsci, lo cual le dio a la izquierda brasileña una capacidad de operar sobre la realidad muy importante. La otra situación que se crea es esta escuela de medicina social, la maestría de medicina social que se arma en la UAM Xochimilco. Ahí hay una conjunción de compañeros muy importantes, básicamente yo diría Asa Cristina Laurel, que me releva, digamos, destacar su importancia, también la clase que dio Jorge Cohen, con su abordaje profundamente epistemológico de tratar de desentrañar mejor cómo es que el trabajo es una categoría importante para explicar la salud. Y eso está en la bibliografía de Cristina, de esa primera época de Cristina, en La salud en la fábrica, todo el estudio que se hace en Sicarza, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí se toman la tarea de generar lo que llamaríamos una teoría general que atraviesa toda la medicina social latinoamericana y aparece un pensamiento muy diverso, digamos, básicamente con una idea de universidad interviniendo en la sociedad, participando, etcétera, etcétera. En ese terreno, muchas de las cosas que conocemos, qué sé yo, Sitio Centinela, son de Pepe Blanco, toda la parte, digamos, de teoría en cuanto a modos de vida, digamos, que también tiene una raíz Foucaultiana, se reconocen en los aportes de Catalina Ibenschutz y todo un grupo de compañeros que están vigentes, que están en nuestros congresos, que están trabajando, que siguen encontrando y que participan lógicamente de la vida política de México. A partir de esas redes se funda en Ouro Preto esta Asociación Latinoamericana de Medicina Social, que nace como una red de investigadores de tipos importantes. Eso también se reflejó en la biografía que contó Stolkiner, Alicia, que contó que ya había estado en los congresos. Se instituyen estos encuentros de estas personas donde se comunican, se publican los papers, digamos, se intercambia y también se discute obviamente de política. Yo quisiera decir algunos hitos como pincelada de los temas que han ido abordando y de una situación particular que es la situación de Cuba, donde estas ideas, digamos, en alguna medida se atraviesan con la necesidad de gobernar un sistema y un servicio de salud único, que ha tenido éxitos, que ha tenido también, digamos, un enfoque muy apegado a las directivas de los organismos internacionales de OPS, pero que ha tenido siempre un diálogo con la medicina social muy fuerte. En principio me gustaría destacar 3 o 4 campos donde la medicina social, digamos, debe ser buscada, digamos, como potencia de aplicación de esta idea, digamos, de revisar las concepciones positivistas y de pasar por el tamiz de las ciencias sociales el conjunto de conocimiento que tenemos de salud y de cómo pensar y pensar los problemas de salud y enfermedad y organizar los sistemas y servicios. En principio la epidemiología, digamos, en alguna medida la medicina social toma la idea de que la epidemiología es una ciencia base para explicar y para decidir, para analizar los problemas de salud y enfermedad, pero también para analizar y pensar los servicios. Y bueno, aparecen una serie de autores, de epidemiólogos, que yo creo que son absolutamente fundamentales. En principio, debiéramos decir que Jaime Breil,
que va a estar en la Argentina ahora en el Congreso de Médicos Generalistas y que viene trabajando con los médicos generalistas argentinos, es una de las corrientes, un ecuatoriano, donde en un país pequeño se desarrolla una gran escuela de médico social con algunos nombres, con aportes muy importantes, digamos, Betancourt, bueno, se me escapan algunos nombres, el Mundo Granda, fallecido, y algunos compañeros más que hacen que en Ecuador la corriente de la medicina social sea fuerte en epidemiología y en estudios también de salud y trabajo de una manera absolutamente vigorosa. En Colombia, uno de los alumnos de la escuela de la UAM Xochimilco genera una de las líneas de trabajo más impactantes, que es Saúl Franco Agudelo, con el tema de los análisis de los problemas de violencia y salud, que hace un estudio epidemiológico de la mortalidad por homicidio, que puede conseguirse, creo que se puede conseguir un título que es el quinto, o sea, aludiendo al no matarás. Antes que sigas con Colombia, digamos, otra cosa a destacar de la historia de la medicina social en Ecuador es que se han hecho justamente 2 encuentros previos a Europreto, que fueron llamados Cuenca 1 y Cuenca 2, en la ciudad de Cuenca, en el centro de Ecuador, que fueron también organizados por Juan César García y que, bueno, estaban convergiendo hacia otra cosa, que el fallecimiento de Juan César García hicieron que de alguna manera se precipitara digamos, el homenaje a él y la necesidad de dar una respuesta orgánica o organizativa o de otro nivel en Europreto, que fue justamente al poco tiempo de la muerte de Juan César García. Absolutamente, sí. Son documentos importantes, creo, yo entiendo que encontrables, lo de Cuenca 1 y Cuenca 2, sumamente enriquecedores.